Feijóo, déjate votar. Ha estado bien la intermunicipal del Partido Popular desde la óptica de partido, que no desde la óptica del analista, que no debe tomar partido ni a favor ni en contra, sino simplemente valorar políticamente y en cuanto a sus efectos los acontecimientos políticos, valga la redundancia, y citas puramente electoralistas o electorales, como ha sido la que ha tenido lugar este sábado y este domingo en Valencia. Dicho lo cual, me parece que han conseguido exactamente lo que buscaban. Ha aglutinado Feijóo al pasado, al presente, el futuro está por escribir, del Partido Popular, haciéndose una foto, en el mejor sentido de la palabra, con José María Aznar y con Mariano Rajoy. Algún memo, preguntaba periodista conocido, le voy a calificar así, porque no tiene otro calificativo, no os voy a decir quién es, no le voy a hacer el favor de hacerle publicidad a un tío que está ya más acabado que el... Decía que dónde estaba Pablo Casado. Es que Pablo Casado no ha sido nunca presidente del gobierno, Antoñito, ¿no? Por eso estaba rodeado de los dos presidentes del gobierno que lo fueron, del Partido Popular, como fueron Mariano Rajoy Brey y José María Aznar López. Me gustó el mensaje de Aznar, evidenciando lo que muchos llevamos ya diciendo desde hace mucho tiempo, interpelando, con respeto, pero interpelando directamente a los votantes socialistas que piensen bien lo que van a votar en mayo y en diciembre, porque no están votando al Partido Socialista o a un partido socialista, ni siquiera a un partido sanchista, sino a un trampantojo, que es un gran aparato de poder, que lo único que esconde son los intereses políticos, es decir, al final económicos, aunque de estas cosas siempre nos enteramos en diferido una década después, de los 4 o los 40 que mueven ese cotarro en coyunda para mantenerse en el machito con los golpistas catalanes, con los tipos que quieren destruir España y a los que presentan, no sé, como los adalides del progresismo, de la democracia, de la vanguardia, del progreso, del futuro, fíjense ustedes la chorrada, y proetarras, nostálgicos de cuando en España soportábamos y sufríamos a una banda asesina que llegó a matar a más de 100 compatriotas al año. Esos son a los que votan o a los que van a votar los que depositen en mayo y en diciembre su papeleta en la urna, encabezada por el nombre de Pedro Sánchez Castejón, o de los candidatos municipales y autonómicos en mayo que figuren debajo de las siglas PSOE y de ese histórico puño y la rosa de la que no queda ni el capullo. Dicho lo cual, a Feijóo le basta con dejarse rodar, como hemos dicho ya en más de una ocasión, hasta mayo, sobre todo hasta diciembre, cuesta abajo, en el buen sentido de la palabra, dejarse llevar por el viento de cola y eso sí, no cometer ningún error, porque ya los están cometiendo los demás por él. Él lo que tiene que hacer es no moverse, hacer un discurso centrado, moderado, que sé que a muchos les levanta erisipela, pero vuelvo a repetir lo de siempre, esto, las redes, no son la calle, ¿eh? No piensen ustedes, porque esto es como cuando hace 30 años hablabas con un tío que solamente leía El País, o un tío que solamente leía el ABC y después el ABC y La Razón decía, no, yo todo lo que oigo es favorable a tal partido. Dices, coño, claro, es que solamente lees y oyes y atiendes a lo que va en tu dirección. Es lo que mi amigo Alberto Sotillos llama las burbujas, ¿eh? Por eso hay que tender siempre a pensar que la realidad no siempre es tan sencilla, o no siempre tiene, desgraciadamente a lo mejor, pero no siempre tiene mucho que ver con el mundo que nos hemos creado en nuestro pequeño entorno y en nuestro interior. La gente, básicamente, y está demostrado, lo sigo lamentando porque a quien le parezca esto un mensaje templado que no viene a cuento en una España que se hunde y tal y no sé qué, o un mensaje simplista, no lo es más bien al contrario. La gente masivamente vota no hacia los extremos sino hacia el centro. Si os digo otra cosa os miento. También os podría convencer de que el centro en realidad es la nada. Bueno, cuidado, es la nada hasta que deja de serlo. Por tanto, desde el punto de vista electoral y desde el punto de vista del puro cálculo matemático de obtener el mayor número posible de votos y por tanto de escaños en la carrera de San Jerónimo a partir del año que viene, no es una mala idea, seguramente, el intentar tender puentes con esa parte desengañada que ha podido votar incluso hasta las últimas elecciones, las siglas del Partido Socialista, pero que claro, lo que no ha votado, como bien decía el otro día aquí Jaime Mayor Oreja, y os insto a consultar nuestra entrevista, que hemos vuelto a viralizar hoy en Periodista Digital, en nuestro canal de YouTube y por supuesto también en periodistadigital.com, la gente ha votado PSOE, pero la gente no ha votado porque gobierne ETA, porque gobierne la ETA.
la ETA, que esto a ellos les irrita mucho, la ETA. La gente ha votado PSOE, seguramente a lo mejor, y hasta Pedro Sánchez, pero no ha votado para que gobernaran los golpistas catalanes. Y la gente ha votado PSOE, pero no ha votado para que salgan violadores y agresores sexuales a las calles. Ha sido patético, y cambio de asunto para seguir hablando de lo mismo, la que que hemos tenido que soportar este fin de semana, de unas niñatas iletradas jurídicamente que siguen empecinadas con una soberbia infantil, la frase no es mía, es de Manuela Carmena, en no modificar ni una coma de una ley que siguen considerando buena cuando ya son casi 400 violadores y agresores sexuales los que han visto mermada su pena o están en la puñetera calle. Lo último de hoy, lunes 6 de febrero, es que el Partido Socialista ha registrado una proposición de ley, no un proyecto de ley, esto a lo mejor a la mayoría del respetable le parece una gilipollez, no lo es, en el Congreso para modificar unilateralmente esa ley, sin el concurso de Podemos, al cual ya han dejado calculadamente atrás. Ahora voy también a eso. Una proposición de ley se diferencia de un proyecto de ley en que tiene que estar respaldada, tiene que ser admitida a trámite por los diputados. Quiero ver cómo se retratan los 35 o los 36 que tiene hundidas Podemos en su grupo parlamentario. ¿Conocéis posición de Yolanda Díaz acerca de esta ley? ¿A qué no? ¿A dónde quiero llegar con esto? Quiero llegar a lo siguiente. A que si mañana Pedro Sánchez, como me vais a decir también, y a lo mejor me acusáis de hacer un análisis simplista, o a lo mejor se podría pues decir lo contrario, que lo simplista es sostener el que va a mantener la coalición hasta media hora antes de las elecciones, porque eso está... Cuidado. Si Pedro Sánchez ahora mismo cesara a Irene Montero, la pusiera en la puñetera calle, la devolviera a Galapagar a cuidar de sus niños y ahorrarse la niñera o a desempeñar un cargo bien remunerado como ministra que ha sido, que ya tiene la vida resuelta, desgraciadamente, para una persona de su talla intelectual, política, incluso humana, por lo que hemos visto, ¿no? Con respeto, pero en fin, que hemos conocido paisanaje bastante mejor. Si mañana cesara Irene Montero, no pasaría nada. Nada. ¿Sabéis por qué? Porque solamente se iría con ella Belarra. Y Garzón, un tal Subirats, que es ministro de algo, nadie le conoce, y Yolanda Díaz seguirían donde están. Y el PSOE, o el Partido Sanchista, habría conseguido su objetivo de absorber ya a un partido que ya no existe. Y aquí vuelvo a hacer lo que he hecho hace unos minutos hablando de otro partido, ahora de Podemos. Esto no es la calle. Y aquí veréis mucho ruido de Podemos, mucha gentuza, mucho bot, mucho insultador a la gente libre, a los periodistas libres, a los políticos que no coinciden con sus postulados, de Vox, del PP, incluso también del PSOE y tal, pero esto no es la calle. Podemos ya no existe. Podemos es otro trampantojo sostenido por los intereses de poder y económicos también de cuatro listos que siguen viviendo de manipular a los 2 millones que les queden de votantes o al millón y pico, no creo que les queden más, pero está absolutamente hundido. Si Pedro Sánchez no ha cesado a Irene Montero, no es porque si hubiera querido cesarla lo hubiera cesado ya hace meses y tal, no, es porque Yolanda Díaz no tiene ni siquiera partido, que es lo que realmente le interesa a Sánchez, porque Sánchez tampoco puede dejar que se le hunda del todo la extrema izquierda, porque entonces ni gana ni suma, si es que tiene alguna posibilidad todavía de hacerlo de aquí a 10 o a 11 meses. Por eso no se ha cepillado políticamente a Irene Montero, no por ninguna otra razón. Por tanto, no estoy tan seguro de que esa coalición, o así, aguante de aquí a diciembre. Creo que vamos a empezar a ver muchas cosas, todas ellas favorables a los intereses de Feijóo, que insisto, con no hacer nada y no cometer ningún error, que no le haga tampoco excesivos guiños al Partido Socialista, porque todo eso a lo mejor puede irritar, aparte de sus potenciales votantes. A Feijóo le bastaría con no moverse, como buen gallego, que se queda en el medio de la escalera. Vale, bien, pero es que la política es el arte de lo posible, y esto va de ganar elecciones, y esto va de echar al felón de la Moncloa. Y luego ya discutiremos si son churras, si son merinas, y si hay que inclinarse más hacia un costado o hacia otro, pero lo primero y lo fundamental es echar al felón, porque si no, seguiremos divagando y mirando el dedo y no a la luna permanentemente, mientras la izquierda se sigue riendo de nosotros en nuestra puñetera cara, nos sigue hundiendo y nos sigue robando. Pero eso sí, ha sido un editorial, como veréis, bastante favorable y bastante amable con el Partido Popular. El titular puede ser entendido de una forma o de otra, y con el que he empezado, que es la idea nuclear con la que he empezado, es con la que voy a terminar. Feijóo, déjate votar. Tampoco deis el partido por ganado. No sea que os piten un penalti en el minuto 89
os metan un gol por toda la escuadra y a España le vayan dando otros 4 años. Arrancamos ya esta retaguardia, primera retaguardia de la semana, el lunes 6 de febrero de 2023, y saludamos a Sergio Fidalgo, buen amigo y director del catalán.es. Don Sergio, ¿cómo estamos? Muy buenas, ¿cómo estamos? Bueno, pues aquí, bien si no nos comparamos. Oye, hombre, después del aquelarre bien. de las feministas mugrosas de este fin de semana, porque ya hay que hablar de varios tipos de feminismo, ¿no? El feminismo pijo, de las grandes directivas empresariales, que algunas hemos conocido en fecha reciente, de las que hablan de cuotas y tal, pero en fin, nada ni guardan la ropa, porque como los grandes capos, no solamente del IBEX 35, sino de las grandes multinacionales, siguen siendo varones, pues claro, no vayan a pensar que son unas locas del puerto y les vayan a retirar su confianza. Es un feminismo muy medido. Luego está el feminismo socialista, el tradicional de toda la vida, que fundamenta su propia existencia en que hay un hombre y una mujer, y todo lo demás, los rollos estos fluidos que se llevan ahora y tal, atenta contra sus cimientos. Y luego feminismo mugroso, podemita, que nadie sabe muy bien en lo que consiste. Bueno, ahora sí, desde hace algunos meses sabemos en lo que consiste: dejar a violadores y a maltratadores en la calle y agresores sexuales, bueno, pues con rebajas notables de sus condenas o directamente, como digo, en la puñetera calle. El bochornoso acto al que hemos tenido que asistir todos los españoles, de Irene Montero, de Ángela Pan, de la tal Vicky Rosell, que esta tiene más pecado, puesto que esta sí tiene estudios y está romanizada, las otras dos crías no sé si tienen alguna licenciatura, pero son bastante analfabetas funcionales, como han demostrado. Pues de verdad es digno de mejor causa, ¿no? Esa chulería de Irene Montero, cuando con tonito dice lo de detallitos técnicos a esta pájara, le parece el que ya pues se acerque a 400 el número de violadores y agresores sexuales con condenas rebajadas o directamente en la calle. La gran pregunta es, finalmente, bueno, el PSOE ya ha dicho, que es lo de hoy, que va a reformar la ley directamente sin acuerdo con el Ministerio de Igualdad, que le da lo mismo, ¿no? El Ministerio de Igualdad ha fingido un mohín de desaprobación y ha seguido haciendo demagogia, pero la gran pregunta es, ¿tendrá restos para cesar Pedro Sánchez a Irene Montero? Porque podría hacerlo y no pasaría absolutamente nada. Sergio, ¿tú cómo lo ves? Estamos ya un poco aburridos de este debate, pero sigue siendo lo que hay, desgraciadamente. Bueno, yo creo sinceramente que si hubiera tenido arrestos ya la habría cesado, y cosa que de momento no ha hecho. Se ha comido durante casi 3 años y medio o 3 años todos los desplantes, todas las barbaridades, todas las mentiras, digamos, incluso las traiciones, porque podemos, mira que es difícil, digamos, traicionar a Pedro Sánchez, que es una persona que no tiene ningún tipo de palabra, pero incluso ha podido traicionar a Pedro Sánchez y se las ha comido con patatas. Ahora, 2 meses de las elecciones, quedaría como muy extraño y no se lo quedaría a nadie. Yo creo que los van a aguantar hasta el final. Como mucho, yo no digo yo que esa señorita que está ahí, pueda caer, porque no deja de ser un segundo nivel, pero Irene Montero no creo que tenga arrestos, máxime siendo, digamos, la madre de los hijos del gran líder macho alfa del entorno morado. O sea que van a seguir mandando la perdiz, pero va a seguir Irene Montero en su puesto. Está claro. Tú, bueno, todo este lío, de todas formas, como si no hubiera problemas en España económicos de gran calado, y más que va a haber, desgraciadamente, con unas cifras de paro maquilladas que nos responden a los 3 millones que reconoce oficialmente el gobierno, sino tal y como ha demostrado Carlos Cuesta en los últimos días, con datos y con cifras en la mano, manejando cifras oficiales, son casi 1,5 millones más de 4 millones de parados, con unas desigualdades, esto que le preocupa tanto a la izquierda, crecientes, con unas colas del hambre que no paran de crecer, con una inflación disparada, con una subida de tipos que se está comiendo el ahorro y la renta media de la gran mayoría de las familias que tenían referenciadas sus hipotecas a un tipo variable, bueno, y por si fuera poco, trenes que no caben en los túneles, que luego podemos hacer un comentario de esto, y tenemos que seguir hablando de esto, de verdad. Hay parte del pueblo español que sigue o idiotizado o con una paciencia, vuelvo a repetirlo, digna de mejor causa. Empiezo suave la semana, ¿eh? No voy a empezar muy insultón, que luego me echan la bronca por ser un bocaza, Sergio. A ver, la paciencia que tenemos los españoles es impresionante, tanto con este gobierno como, ya no solamente a nivel autonómico, sino ya a nivel, digamos, general. Claro, es que ves a esta señora y piensas, ¿cómo esa señora puede estar en un gobierno de España? Y piensas,
A ver, con tanta gente buena que está en el paro, con tanta gente buena que a lo mejor está cobrando 1.000 euros cuando podría estar haciendo una labor como ingeniero, como licenciado, ves a esta señora siendo ministra de España y no digamos por su formación, porque eso no entro ni salgo. A mí, por ejemplo, José Luis Corcuera, que fue electricista, me pareció un excelente ministro, y simplemente por su incapacidad intelectual y por su fanatismo. Gente así sea ministra, pues a mí realmente se me revuelven las tripas. E insisto, no es un tema de formación. Yo siempre pienso que una persona que tenga estudios primarios, si tiene sentido común, si tiene responsabilidad y si tiene la confianza de la gente, puede ser incluso presidente del gobierno. A mí eso no me preocupa. Ya, un presidente del gobierno puede tener muy buenos asesores siempre que tenga estas tres cualidades: sentido común, confianza de la gente y responsabilidad. El problema que tiene Irene Montero y todos los ministros de Podemos y buena parte de los ministros de este gobierno es que pueden tener muchos títulos, pero no tienen ninguna de estas tres cualidades. Y si encima estamos en una situación como la que vive España, una crisis económica galopante, en la cual, por mucha fanfarria y mucha propaganda que digan, la gente cada vez vive peor. Y luego te encuentras que la preocupación de toda esta gente son hacer leyes ideológicas que encima las hacen mal y que tienen consecuencias indeseadas, y cuando llegan esas consecuencias indeseadas, en vez de decir, miren, lo siento, nos hemos equivocado, no pasa nada, lo sentimos mucho, a veces pasan estas cosas, va a dimitir estas dos personas que se han equivocado y ahora vamos a arreglarlo. En vez de hacer eso, que sea lo responsable, como este gobierno es un gobierno del bulo, es un gobierno de que nunca vamos a reconocer un grave error, pues ahí siguen, que al final ni dimite la ministra, ahora el PSOE después de varias semanas dice que va a hacer un apaño, veremos qué apaño hacen, y al final, quieras que no, lo que va a ocurrir es que todas estas leyes fanáticas van a seguir adelante, van a seguir existiendo, y lo que me temo es que cuando se produzca el cambio, que ojalá se produzca lo antes posible, a ver si las cambian. Vamos al cambio. Supongo que le has prestado la misma atención que nos dedicamos a esto, a la intermunicipal del Partido Popular de este fin de semana. Hablaba esta mañana con el gran Alfonso Rojo de, bueno, ese cambio que parece imparable, pero si no por brillantez de Feijóo, que tampoco se la vamos a restar o a sumar o hacer decrecer, pues por propio agotamiento, ineptitud e incapacidad, amén de grandes dosis de sectarismo, del gobierno que padecemos. Pero al PP también le convendría no hacer ninguna tontería de aquí a mayo, por supuesto, y de aquí a diciembre, ¿no? Es lo que hablábamos Alfonso Rojo y yo esta mañana, que se dejen votar, coño, que se dejen votar. Porque es que si se empeñan mucho, pues claro, hemos seguido escuchando mensajes. A mí me ha parecido muy destacable, y mira, la intervención de Aznar, cuando dice, bueno, lo obvio y lo que piensa buena parte, más de la mitad ya, de largo del pueblo español, de que no es el Partido Socialista el que gobierna ni el que se va a volver a presentar a las urnas, sino un trampantojo que esconde una cosa bien diferente de lo que parece, cuál es una coalición entre proetarras, lo que hemos dicho ya hasta la saciedad, golpistas catalanes, tipos sectarios, carentes del más mínimo escrúpulo, que conciben la política como un negocio, que en nombre de la gente se están haciendo millonarios, y lo que pasa es que estas cosas siempre se saben desgraciadamente en diferido. A los 10 o a los 15 años descubres que tal o cual político tenía cuentas en Suiza o negocios extraños con potencias extranjeras o tal, ¿no? En fin, todo esto me pareció bien de la intervención de Aznar. La intervención de Rajoy, bueno, pues propia de un tipo templado y con un carácter que todos recordamos, cuál es el suyo, y la intervención de Feijóo, pues a lo mejor no es de esas intervenciones, o no fue de esas intervenciones entusiasmantes, de las que levantan el ardor de las masas y tal, pero bueno, pues el mensaje pues es un poco el que repite y el que le va a funcionar, guste o no guste. Por supuesto a un extremo no le gusta y al otro pues tampoco le gusta, pero claro, es decir, las elecciones se ganan desde el centro, desde la moderación. Él tiene la vocación de aglutinar al mayor número de votantes, incluso de los que no son naturales votantes del PP, hacia su causa, por lo menos de aquí a menos de un año, y yo creo que lo va a conseguir, insisto, siempre y cuando no cometan ninguna tontería. Dejaos votar. A ver, las elecciones se ganan desde el centro y la moderación. Yo estoy viendo el gobierno que tenemos ahora y no sé si eso es centro y moderación. No, pero es que no ganaron las elecciones, Sergio. Las ganaron. Bueno, las sí, ganaron, las de finales de 2019, pero Pedro Sánchez llegó al poder en virtud de la incapacidad y la idiocia de un presidente del gobierno que consumió su última tarde como tal, comiendo y tomando copas, porque así fue, lo digo con todos los respetos, en un conocido restaurante de la Puerta de Alcalá de Madrid, el bolso de una señora pues que lo único que hacía era chicar agua y trabajar para sus intereses, y un tío de Teruel
la empresa de cuya mujer sospechosamente se vio beneficiada pocos meses después, que le dieron el escaño 176. Realmente Pedro Sánchez sí que es un presidente del gobierno por accidente. Luego ganó las elecciones por la inercia de este pobre y desgraciado país, que es más de izquierdas que de derechas, como hemos sabido siempre. Pero hombre, nunca un presidente del gobierno había tenido un apoyo tan exigüe. Obtuvo 123 escaños. Esto hace años era una porquería. Los 141 que obtenía el PP en tiempos pretéritos no le habilitaban para gobernar. Pero bueno, quiero decir, tu opinión acerca de si con este mensaje Feijóo puede llegar o no. Yo solo te digo una cosa, y eso, yo creo que lo que ha pasado hoy en esta intermunicipal le ha ido muy bien, ¿sabes a quién? A Vox. Y te voy a decir por una razón, porque la política de Rajoy acabó con el Partido Popular con 66 escaños. Y pasar a Rajoy yo no sé si le conviene a Feijóo. Yo insisto, a mí me da igual, ¿eh? Yo quiero que yo quiero que ese señor sea presidente del gobierno. Yo quiero que sea presidente del gobierno porque quiero básicamente que Sánchez no lo esté, y es la alternativa, es el caballo con el que tenemos y con el que hemos de jugar. Pero yo solo, digamos analizando, yo solo sé que en la época de gracias a Soraya Sáenz de Santa María y a Rajoy, el Partido Popular, porque ese resultado desastroso no fue culpa de Casado, Casado se comió lo que digamos, toda la herencia de ese Partido Popular, prácticamente dejó un Partido Popular en derribo y precisamente Ciudadanos llegó a tener 50 y pico diputados, básicamente, porque la gente no quería votar a ese Partido Popular. Pasear ahora mismo a ese señor, que fue el que situó al Partido Popular donde lo dejó, pues no sé yo si es positivo. Insisto, una cosa, si algo está claro es que Feijóo es un líder radical, porque lo demostró en Galicia, y por lo tanto no le hacía falta pasar a Rajoy para demostrar su tranquilidad, es una persona mesurada, es una persona, digamos, de orden. No le hacía falta, pero lo ha hecho. Y claro, a mí me da igual a mí sinceramente me da igual que Feijóo saque 180 diputados como que saque 130 y 50 Vox. Yo lo que quiero es que sumen. Lo digo así de claro. Pero desde su punto de vista, digamos, de interés personal, sí que la mayoría es suficiente. Más que nada para evitar que tenga tentaciones de pedir al PSOE de que venga abstente, que eso es lo que me parece bastante horrible. Yo creo que lo que ha hecho hoy ahí, lo que ha hecho en ese intermunicipal, no le beneficia en absoluto, como tampoco le beneficia venirse a Cataluña y hablar de catalanismo constitucional, de reunirte con la vanguardia con el secla del Liceu, o hablar de bilingüismo cordial. Yo creo que no le beneficia, pero bueno, él sabrá. Te lo digo de otra manera. Sí, bueno, pues es una lectura. Yo difiero contigo y lo sabes, pero bueno, vamos a aceptar que tal vez, pues a lo mejor esa intermunicipal le pueda haber dado votos a Vox y tal. Voy a intentar pasar por alto durante todos los días que pueda esta opción que a mí me parece, y lo voy a decir, y va a ser la única vez que lo diga, y no en una editorial, lo voy a decir en una conversación con Sergio Fidalgo, que es uno de nuestros analistas más potentes y más solventes en periodista digital. Me parece esperpéntico lo de presentar a un nonagenario para defender una moción de censura que no defiende el líder del partido porque no se atreve a hacerlo, porque en el fondo son conscientes de que le resta más que le suma y buscar una foto y tal. Bien, pero digo, no voy a entrar, que ya lo he hecho, no voy a entrar en el tema de la moción de censura, pero como bien ha dicho Sergio, claro, bueno, si Vox tiene 50, como si tiene 70, pero si es que al final están condenados a darle esos votos a Alberto Núñez Feijóo el día de la investidura, cuando se produzca en los primeros días o a mediados de enero del año que viene, o a finales de enero, porque si no sus votantes no lo iban a entender. Se pongan como se pongan los señores de Vox. Ayer leía el análisis, voy a citar el pecado, pero no el pecador, por piedad, de un tipo que ha sido directivo hasta hace unos días de un medio de comunicación, que venía a sustanciar lo siguiente, y ahora se está postulando como asesor de Vox, o como gran cabeza de huevo de Vox. Que Dios les libre de este tipo de tíos que no tienen ni idea ni de comunicación ni de política. Dice, los diputados de Vox sabemos lo que piensan, los del PP no se sabe nunca lo que piensan y tal. Estuve tentado de contestarle en Twitter, claro, coño, por eso ganan las elecciones. Es una brutalidad lo que acabo de decir, pero la política es el arte de lo posible. Por eso yo tengo para mí que Vox tiene ahí un techo que es probable que no supere, igual que Podemos nunca superó el suyo. Esto es un poco por buscar ahí el barrillo del regate corto, Sergi, en estoy contigo, de esta semana. Vox no es un partido que lo tiene muy difícil para ganar las elecciones. Yo creo que nunca las va a poder ganar en un país como España, básicamente porque no tiene un mensaje demasiado contundente como para conseguir una mayoría de españoles. Puede ser un partido de 50, 60, 70 diputados, eso sí puede ser, pero nunca va a conseguir esas mayorías que ha conseguido el Partido Popular o el Partido Socialista, simplemente por su mensaje. Es que cuando tú tienes un mensaje muy claro y muy diáfano, tan claro y tan diáfano,
creas mucha fidelidad, pero también creas mucho rechazo en buena parte de la ciudadanía. Pero si ese mensaje fuera tan bueno, lo que crearía sería unas fidelidades pasivas, ¿no? No es una contradicción en término eso. No, pero cuando tú tienes, una ideología muy marcada, te estás reduciendo a un sector muy concreto de la población. O sea, no puedes pescar en otros caladeros. No va a poder pescar un Vox en el caladero del PSOE. Por mucho que tengan ese sueño húmedo de que los barrios de izquierdas votan siempre. Vox no es, primero no es el Frente Nacional, eso de entrada, que sí que consiguió pescar en esos caladeros. Y segundo, donde pescó básicamente eran entre votos comunistas, que por ejemplo en Francia sí que eran bastante más abundantes en buena parte de la periferia de París. Pero bueno, de todas maneras, Vox puede hacer un buen resultado, pues un partido decisivo para España, pero no va a ser un partido de gobierno en cuanto a ser el partido mayoritario. Es mi opinión, no es que ni mi deseo ni mi no deseo, es mi opinión. Pero sí creo que puede conformar, y no me parecería mal que entraran en el gobierno con un partido popular, si suman entre los dos. Pero, insisto, eso lo va a decir las urnas, y va a decir, depende de lo que haga Abascal, y lo de la moción de censura me parece un poco extraño. Estoy de acuerdo contigo que lo de Tamames, bueno, con todo mi respeto para Tamames, que me parece una persona admirable, nadie lo duda. No sé yo si es la persona indicada para este tipo de operación, pero bueno, oye, vamos a ver qué ocurre. Nadie lo duda. Cerramos con esto porque no quiero hacer esperar a Milagros Marcos, que es nuestra siguiente invitada. Mira, yo ayer le dediqué los 10 o 11 minutos que dura a escuchar la entrevista que le ha hecho, y felicito además a mi amigo Rodrigo Villar en OK Diario porque tuvo la iniciativa, le entrevistó, fue a su casa y tal, ¿no? Y a mí me resultó muy extraño el discurso de Tamames, y te voy a decir por qué. Primero, porque no habló mal en ningún momento de Pedro Sánchez, se la cogió con papel de fumar, porque Tamames es un hombre del sistema. Yerran los que yo ya he manifestado mi posición, no en contra, yo no tengo que estar ni a favor ni en contra, simplemente mi posición de pensar que esa moción de censura planteada como está es un esperpento. Dicho lo cual, todos los que se oponen también desde el flanco más a la derecha todavía de Vox, que lo hay, porque Vox lo que ya es el PP verde, perdonad, sé que esto os irrita, pero es la verdad, pero que destacan cómo le han pedido estos tíos de Vox, están locos, a un excomunista. Pues si Tamames no es comunista desde que era pequeño, hombre, se pueden argumentar 50.000 razones en contra de esa moción, salvo que Tamames haya sido comunista. Tamames lleva 40 años siendo un hombre del sistema, pero precisamente por eso cuando dice Pedro Sánchez ha hecho cosas buenas, cosas no tan buenas, habla bien de él, se refiere a su mujer, además, por razones que ya sabemos y no vamos a entrar, dice, y su mujer, hace una pausa, Begoña y tal, ¿no? Le regalé un ejemplar de mi libro, Estructura Económica de España, que va ya por la edición número 26, 62 años en tal, no sé qué, y bueno, yo voy a hacer mi discurso. Oiga, ¿y cómo contactó Vox con usted? Hombre, pues por Fernando Sánchez Dragó, que es mi amigo, estuvo en la cárcel conmigo en el 56, unas películas que dices, al final vengo a coincidir con Sergio, dices, ¿y por qué Tamames? Y cuando dice, estamos en negociaciones todavía. Ya he tenido varias reuniones, creo que decía 3, con Santiago Abascal, me he reunido con él, todavía no he dicho que sí, pero hombre, sería tonto, creo que es la frase que utiliza, si dijera que no. Dicho lo cual, y voy a decirlo exactamente como lo quiero decir, y las interpretaciones son libres, ¿habrá evaluado Vox el costo de que Ramón Tamames se preste a poner la cara y la voz en el Congreso para esa moción de censura? Yo conozco a Tamames hace muchos años. A ver qué dice el discurso. Según lo que diga en el discurso, igual a Vox es la de rana, pero bueno, eso ya lo veremos. Sergio Fidalgo, que me alegro mucho. Te envío un abrazo, amigo. Y cuídate, que vienen curvas esta semana. Un abrazo. Venga, un abrazo. Milagros Marcos, diputada del Partido Popular en la Comisión de Agricultura del Congreso. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches en función de cuando nos vean. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, buenas tardes. Bueno, oye, has estado este fin de semana en la intermunicipal, no sé si lo digo bien. ¿Qué impresiones has obtenido? Bueno, digo porque te he visto en fotos ahí, he estado siguiéndoos en redes y todas estas cosas. Me ha parecido muy destacable, se lo decía antes a Fidalgo, el discurso de Aznar, desnudando. Bueno, llevamos ya mucho tiempo haciéndolo, desde muchísimos lados, no es ninguna novedad, pero a mí sí me parece relevante que lo diga alguien del peso específico de José María Aznar, desnudando el trampantojo del PSOE como no realmente un partido socialista, tal,
sino pues un aparato de poder que encubre pues los intereses personales, / económicos seguramente, de las 4 personas que dirigen ahora mismo ese conglomerado, en coyunda con los enemigos de España, con los golpistas catalanes, con los filoetarras, y que eso es realmente lo que votaría el votante del PSOE, al que Aznar se dirigió con mucho respeto, pero interpeló directamente si les vuelven a otorgar su confianza en las próximas municipales y autonómicas y después en las generales. A mí ese mensaje ya de por sí me pareció suficientemente sustancial, y luego el mensaje centrado, como le decía Fidalgo, con vocación de aglutinar al mayor espacio social, al mayor espectro social posible de Feijóo del último día. Bueno, efectivamente, yo creo que en la intermunicipal se han visto claramente que en este momento hay 2 modelos, ¿no?, para resolver los problemas que tienen los españoles. El modelo de unidad, de un discurso moderado, de trabajo y de esfuerzo, preocupándose por lo que realmente en este momento son los problemas de España y de los españoles, y ese mensaje de unidad ha salido del Partido Popular, de gobernantes unidos, gobernantes que han sido capaces de sacar a España adelante cada vez que el socialismo nos ha llevado a una crisis, del presidente Rajoy, que consiguió evitar el rescate, que también estuvo sobrevolando en su momento, que consiguió generar empleo y poner a España en la senda de la recuperación hasta el momento en que llegó la moción de censura. Frente a ese Partido Popular unido, gestor, moderado y preocupado por España, por bajar la deuda, por generar empleo, por generar actividad económica, por apoyar a quienes realmente mueven la economía y ser un país atractivo para nuevos inversores, pues contrasta totalmente un partido o un bloque de partidos que en este momento están preocupados exclusivamente de sus intereses, discutiendo permanentemente, y que nos cuesta identificar al Partido Socialista que conocíamos, pero no es que nos cueste ya a los votantes o a las personas del Partido Popular, es que le cuesta a cualquiera de los españoles, y hemos escuchado durante no hace mucho tiempo, y en varias ocasiones, que les cuesta también a los propios líderes, ¿no?, en su momento, del Partido Socialista. Podemos recordar las críticas de todos los de Felipe González, hace poco de Guerra, podemos recordar, ¿no?, la última historia y las manifestaciones de los varones de verdad socialistas contra el delito de la malversación y su modificación para que puedan entrar y va a rebajar las penas las personas que han dedicado dinero público a intentar romper España. Vemos cómo salieron también apoyando la misma postura que el Partido Popular, grandes líderes del Partido Socialista de verdad, no sanchista sino socialista, contra el delito de la sedición y su reforma para rebajar las penas y poder traer a quienes dieron el golpe a la democracia o lo intentaron hace unos años en Cataluña, ¿no? Por lo tanto, creo que la diferencia está entre el discurso moderado, centrado y unido, pensando en los españoles, del Partido Popular, y todo eso que representan el cúmulo de grupos en el que, liderados por Sánchez, buscan cada uno su acomodo y cómo aplicar los intereses a la política, y no la política para resolver los intereses de los ciudadanos, ¿no? Está claro. Oye, vamos a hablar un poco de tu dedicación como parlamentaria, que es sectorial, que es el mundo que tiene que ver con la agricultura y con la gente del campo, después de estas valoraciones generales que te agradezco y que me parecen bastante pertinentes de la intermunicipal. Milagros. Pedro Sánchez anuncia en un mitin nuevas ayudas a los agricultores, por ejemplo al sector de los fertilizantes. Es lo mismo que ya anunció pues hace un par de meses más o menos, ¿no?, allá por diciembre, y que luego pues no llegan en realidad apenas a la cuarta parte de gentes de nuestro campo que se hunden en la miseria y en el olvido y en el abandono, y bueno, pues siguen dándole patadas a la lata. Milagros. Pues efectivamente, o sea, es una más, pero ya son demasiadas, ¿no?, las veces que el señor Sánchez engaña a los agricultores con el beneplácito del ministro de turno, ¿no?, del señor Planas. Es que anunció un nuevo paquete de medidas estupendas para el campo y que se iban a aprobar. Esto lo anunció, me parece que fue un sábado, en un mitin
sí, creo que fue en la isla de La Palma, no recuerdo bien. Y resulta que lo que decía es que ese martes siguiente se iban a aprobar en el Consejo de Ministros unas líneas de ayudas para el sector. Realmente, otro fiasco más. Las ayudas a los fertilizantes, bueno, para que se haga idea la gente, los fertilizantes son para el campo tan fundamentales como que si no, no hay producción. O sea, son las vitaminas, ¿no?, para que crezcan los productos y para que podamos tener cosecha y podamos comer. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que el propio ministro ha reconocido que habían subido casi un 150%. Se ha triplicado el precio en muchas ocasiones y pues no hay posibilidad de acceder a ellos. En marzo del año pasado, ya la Unión Europea advirtió y hizo un llamamiento a los estados para que tuvieran en cuenta que podían faltar fertilizantes y con eso se podía perder la soberanía alimentaria. Antes de la guerra ya había un problema en España por los costes de producción, ya se estaban manifestando las organizaciones agrarias. Ya antes de la guerra, insisto, en el mes de diciembre del año 21, en una ley, la ley de la cadena, el propio gobierno se había comprometido a bonificar los fertilizantes, a bonificar el gasóleo y a bonificar los plásticos. Bueno, pues esto, diciembre del 21. Llegamos a marzo del año 22, la Unión Europea advierte que como consecuencia de la guerra de Ucrania puede haber problemas de abastecimiento, que se apoyen líneas a los fertilizantes, que se reduzca el IVA de los alimentos, un paquete de medidas que el gobierno desoye. No solo incumple su propia ley, sino que desoye los consejos de la Unión Europea. Consejos que van asociados a dinero. Aparecen casi 700 millones de euros de ayudas de Estado para que los gobiernos de los diferentes países puedan bonificar, entre otras cosas, los fertilizantes. Claro, llegamos a diciembre y lo que ha ocurrido es que el 88% de ese dinero ya se lo han repartido los países que sí han tomado medidas y han beneficiado a sus agricultores. Entre Alemania, Francia, Italia y Dinamarca se han gastado casi el 90% de esas ayudas. Queda poco menos del 12% para los otros 23 países. Claro, ¿qué va a llegar a España? O sea, poco, tarde y mal. Porque encima, las ayudas que han sacado a los fertilizantes, hay, según el propio ministerio, aproximadamente 900.000 explotaciones y plantean que va a llegar a unas 250.000. Deja fuera a todo el sector de las frutas y hortalizas, a las que no solo no les ayuda, no solo incumplió su palabra de que iban a tener una ayuda directa de la PAC, sino que además les ha puesto el impuesto a los plásticos, para todos los que tienen invernaderos. Con lo cual, bueno, pues hombre, estamos hablando de un sector, solo el de las frutas y hortalizas, que representa el 32% de la renta final agraria. Por lo tanto, lo mínimo que se le pide al gobierno es, primero, que si Europa pone dinero, lo aproveche. Que si el sector tiene un problema, le ayude. Y les ayude a todos, no solo a unos pocos, porque ha llegado tarde, no es capaz de gestionar las ayudas europeas y se ha quedado a la cola y en el pelotón de los torpes de los países que no acceden a las líneas de ayuda y al dinero que pone Bruselas para ayudar a sus agricultores y ganaderos. ¿Qué va a ocurrir? Lo que está ocurriendo ya, que ha bajado la exportación de frutas y hortalizas, por ejemplo, porque el resto pues, pueden producir con más ayudas y, por lo tanto, a menor precio. Y exportan otros, cuando éramos el primer exportador mundial prácticamente de frutas y hortalizas. Por tanto, creo que encima que se permite el lujo de decir que va a haber un paquete de ayudas cuando es mentira y vuelven a vender una vez más esta pírrica ayuda a los fertilizantes, pues me parece un insulto a la inteligencia de los agricultores de este país. Está claro, y sobre todo el gran problema que gravita en todo esto, y ya hemos hablado en los últimos meses en varias ocasiones de este asunto Milagro, es bueno, pues esos costes disparatados que no pueden asumir los agricultores. Pues no siendo también el menor de ellos, por ejemplo, a ellos también les afecta muchas explotaciones agrarias, los que venimos de familia de gentes del campo, de agricultores, de ganaderos, lo sabemos, cuando tienes un obrero, tienes dos, tienes un empleado, tal, te suben el salario mínimo y pues te pasa lo mismo que al señor que tiene una tintorería o que tiene un bar en una capital, pues es que te hunden en la miseria. ¿Hasta cuándo va a poder aguantar el sector del campo? Pues claro, cuando parece que has tocado fondo, todavía estos tíos les dan una palada más de tierra.
Pues efectivamente, yo creo que ya no aguantan muchas más paladas, son gente fuerte, gente resignada, gente acostumbrada a trabajar mucho y no tener muchos beneficios, desde luego, pero lo que no puede ser es que estén planteando, pues por ejemplo, el topar los precios de los alimentos cuando realmente no topan la subida de los costes de producción. Si te cuesta más producir, si el pienso ha multiplicado su precio por 3 y no tiene más que, bueno, no tiene prácticamente ayudas, porque lo que sacaron el año pasado fue muy poco y no llegó tampoco a todos. Si le sube el precio de los fertilizantes y un 150% y lo que les ofrecen es menos del 12% en IRPF ni el 6% en esto y no a todos. Si el precio del gasóleo se ha disparado de forma desorbitada y tardan más de un año en empezar a ayudar. Si suben todos los costes de producción, les meten más impuestos al azúcar, a los plásticos y encima se recorta la única parte estable que hay, que es la PAC. Ya se ha recortado porque perdieron 5.000 millones de euros y ya se viene recortando, sobre todo al sector ganadero, durante estos últimos 2 años. Y ahora cambian los criterios para que les llegue el dinero, claro. Y en el mes de marzo van a ver todos cómo reciben entre un 20 y un 25% menos, pues es difícil sobrevivir. Cuando tienes que gastar más, cuando ganas menos, cuando te llegan menos ayudas y encima te están diciendo que el que te tiene que pagar no va a poder repercutirlo en el consumidor, porque es verdad que el consumidor ya no soporta más, pero tampoco quieren reducir el IVA cuando el IVA es caro, ¿no? Cuando tiene un IVA importante como es la carne, el pescado, las conservas, pues va a ser muy difícil, ¿no?, mantener esa cadena que supone toda la producción alimentaria, desde el agricultor hasta el consumidor. La industria también tiene impuesto al plástico, también tiene que cambiar el sistema de gestión de residuos, también tiene que pagar lo que le ha subido el precio al agricultor para producir y la distribución tiene que pagar a la industria, que a su vez ha tenido que soportar esos gastos a mayores, esos impuestos a mayores y esos costes del productor. Por lo tanto, si ahora realmente hacen lo que están diciendo, ¿no?, si su solución, en lugar de reducir costes de producción y conseguir que sea viable la agricultura y la ganadería, topan la cesta de la compra y vuelven a poner los precios que teníamos hace un año, pues ya me contarán quién se va a quedar aquí a producir. ¿Qué va a ocurrir? Pues que habrá que comprar los productos de fuera, que es donde sí que les están ayudando y donde los costes de producción no están como en España. Ya se está importando leche de otros países, ya está llegando leche de otros países, leche líquida, cuando éramos uno de los principales productores de leche de Europa. Qué desastre. Cuando hemos vivido, yo lo he vivido y tú también, porque somos casi paisanos, nuestras familias, nuestros amigos que producían más leche de la que permitían los famosos cupos aquellos de los finales de los 80, los 90 y tal, se producía aquel fenómeno famoso de la leche negra, ¿te acuerdas? En fin, lo siento, pero era la única manera que tenían de sobrevivir los agricultores, venderla, pues a lo mejor bajo cuerda o como fuera, para hacer quesos. Eso es lo que consiguieron ya administraciones pasadas y es un fenómeno pues que no ha decrecido, y lo de comprar productos, bueno, lo de traer la leche de otros países es que es un sin Dios, es una barbaridad, teniendo un potencial ganadero como el que teníamos, pero por supuesto frutas, hortalizas, naranja, es una auténtica vergüenza, Milagros. Teníamos, como bien dice, porque este año se han sacrificado más animales que nunca. Un 23% más de sacrificio ganadero, porque, bueno, te pones en la piel de un ganadero que tiene que sacrificar a sus animales porque no es capaz de darlos de comer, porque no puede pagar el precio del pienso, y la situación es tremenda, ¿no?, porque viven de eso. Explotaciones que estaban creciendo, que realmente son las que pueden incorporar medidas tecnológicas, estar más avanzadas, contratar más personal, reducir emisiones porque pueden invertir, pues ahora lo que están haciendo en lugar de crecer es, entre las pegas que les están poniendo porque dicen que contaminan, que beben agua, que tal, todas estas cosas que se están magnificando, ¿no?, en lugar de poner ayudas para ayudarles a ser más sostenibles y que sigan creciendo, pues lo que están haciendo, por desgracia, es disminuir el tamaño, por lo tanto ser menos competitivos y poder soportar, ¿no?, los costes como puedan hasta que pase este gobierno, ¿no?, y creo que es lo que debe pasar para que la agricultura vuelva a tener el papel preponderante que siempre ha tenido con el gobierno del Partido Popular.
Ojalá, y para que España recupere el pulso. Milagros Marcos, diputada del Partido Popular, de la Comisión de Agricultura del Congreso, muchísimas gracias, como siempre, por tus valoraciones y hasta la próxima. Te envío un abrazo. Cuídate, Milagros. Igualmente, un saludo a todos. Un saludo. Gracias también a todos ustedes, a todos vosotros, por habernos prestado pues, la atención que siempre nos dispensáis en esta primera retaguardia de la semana. Mañana será martes, 7 de febrero, y habrá más. Cuidaos y hasta mañana.